Muy buenos días, les habla su profesora de Derecho Laboral de la Universidad de Margarita, María Ángel Márquez, y en la clase de hoy estaremos hablando del salario variable y las prestaciones sociales. El tema de hoy tiene que ver con el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, concatenados con el artículo 142 en adelante, que trata de las prestaciones sociales, y el artículo 104 que nos habla del salario normal. Primero debemos conocer un poco qué son las prestaciones sociales, y para ello citamos al abogado laboral Mar Barbosa, quien define las prestaciones sociales como el ahorro del trabajador para la contingencia del desempleo, es decir, cuando la persona trabaja en Venezuela, genera a lo largo de su vida útil lo que llamamos prestaciones sociales, para luego, cuando la relación laboral termine, poder contar con este ahorro. Para entrar en materia, iniciamos con el artículo 122 de la ley, el cual genera cierta confusión, debido a que quien lo lee entiende que para el cálculo de las prestaciones sociales se debe tomar en cuenta el último salario y no progresivamente como lo indica el artículo 142. Esto sucede cuando solo se lee el artículo 122 y se omiten el resto de los artículos de la ley. El 122 se refiere un poco a la definición de salario integral y a los momentos de pago de las utilidades, pero también se refiere al salario a tomar para el cálculo de las prestaciones sociales, que según este artículo es el último salario para el instante en que se van a calcular las prestaciones sociales. Pero ahora vemos el 142, que nos indica un método de cálculo ambiguo, es decir, por un lado, el literal A nos ordena abonar los 15 días trimestrales al mayor salario de cada trimestre, que normalmente es el último. Y por otro lado, tenemos el literal C, que nos indica que tomamos el último salario integral devengado por el trabajador. Lo multiplicamos por 30 días por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. Es decir, si tengo 6 años y 6 meses de servicio, me corresponden 30 días de salario integral multiplicados por 6 años, más 30 días por la fracción de los 6 meses. Luego, debemos establecer los dos valores para saber cuál de los dos es superior y pagar el monto que sea mayor. En la práctica, ¿qué sucede normalmente? Lo que sucede normalmente es que si el trabajador tiene mucho tiempo, el cálculo de los 30 días por cada año de servicio le da más y normalmente ese es el monto que se paga. Sin embargo, si el trabajador no tiene mucho tiempo de servicio, normalmente le conviene es el monto según el literal A y se le calcula con el salario del trimestre. Y esto es por una razón muy sencilla. En el cálculo del literal C, que es con el último salario, estamos hablando de 30 días por año. Y en el cálculo del literal A, estamos hablando de 15 días trimestrales, que son 60 días al año. Eso quiere decir que si no hay mucho tiempo de cálculo, siempre el literal A le va a dar más, porque son más días. Pero recuerden que también los salarios en Venezuela se van devaluando. Por lo tanto, cuando hay mucho tiempo de servicio, el último salario por 30 días, aun cuando son menos días, siempre va a dar más. También se toma en cuenta que si hablamos de la actividad económica dedicada a la construcción, entonces se debe utilizar el método de cálculo de esa área, que es lo establecido en el contrato colectivo de la construcción. Y lo que no estuviese allí indicado se aplica por ley de manera supletoria. También quería tocar el tema del salario variable, ya que por mucho tiempo en Venezuela, cuando el salario es variable, la jurisprudencia establecía una fórmula de cálculo, es decir, aplicaba el salario promedio del último año para prestaciones sociales al momento en que se fueran a calcular. Pero debemos saber quiénes son los empleados con salario variable. Por ejemplo, un vendedor que gana comisiones
un trabajador a destajo, o como actualmente en Venezuela casi todos los empleados reciben sueldos en dólares, que al hacer la conversión en bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, el salario mensual percibido varía en cada periodo. Empezamos a hablar de salario en la ley en el artículo 96 y siguiente. Y todavía por el artículo 122 seguimos hablando de salario en Venezuela de tipo variable, que es cuando el trabajador mes a mes no percibe el mismo salario. De allí que cuando a este trabajador, antes de que saliera la ley actual, se le iban a calcular las prestaciones sociales, se le sacaba un promedio del sueldo percibido durante el último año. Esto cambió con la aplicación de la nueva ley y en el mismo artículo 122 nos indica que cuando el salario es variable, se debe tomar en cuenta el promedio del salario integral de los últimos 6 meses. Lo que cambió con la aplicación de la nueva ley es que ya no se toma en cuenta el promedio de un año, sino de los últimos 6 meses. También en el caso de las vacaciones, según el artículo 121 de la ley, cuando el salario es variable, estaríamos hablando de 3 meses. Es decir, que un trabajador con salario variable, cuando sale de vacaciones, esta no se calcula al último salario devengado, sino al promedio de los últimos 3 meses. Así que mucho cuidado con esto. La ley ya dio los parámetros. Antes se hacía por jurisprudencia. Ahora tenemos ley. Esta ley en su artículo 122 nos indica que al momento de calcular las prestaciones sociales a un trabajador con salario variable, debemos tomar el promedio de los últimos 6 meses, el promedio de salario integral, porque también se le deben incluir alícuota de utilidades y alícuota de bono vacacional. En la próxima clase veremos cómo calcular el salario integral y el salario normal. Para que tengamos una idea, vayamos revisando las definiciones. Vean en los artículos 104 salario normal y 122 salario integral. El artículo 104 también dice algo de salario integral, de todas las gratificaciones, comisiones y excluye los beneficios de carácter social. Nos interesan los artículos 104, 142 y 122. Léanlos con mucho cuidado y se van a dar cuenta que todo lo que hablamos aquí es por el orden como lo hemos visto. Y cualquier duda lo discutiremos en la próxima clase. Incluso hasta lo llevaremos a la práctica con algunos ejercicios para que lo visualicemos y entendamos mejor. Recuerden, vivan como si fueran a morir mañana y aprendan como si fueran a vivir para siempre. Feliz tarde para todos y hasta la próxima clase.